Buenos días, Carlos Esteban. Profe, buenos días. Empezamos a las 7, entonces, listo. Claro que sí. Bueno, muy buenos días para todos. Em, Continuando entonces con este mes del síndrome antifosfolípido, vamos a dar inicio a la charla del día de hoy, el cual corresponde al síndrome antifosfolípido eh, catastrófico. Mi nombre es Carlos Esteban Giraldo, yo soy Fellow de Medicina Vascular. Hablemos entonces de algunas generalidades de esta entidad clínica. Y es que tiene algunas condiciones clínicas definiéndola y realmente es una condición que dentro del síndrome de antifosfolípido, que afortunadamente es rara, pero es potencialmente mortal. Tiene unas características importantes como unas complicaciones trombóticas graves que generalmente son de tipo microvascular, también compromete grandes vasos y lo que nos va a llevar entonces a que el paciente presente una falla multiorgánica en un corto periodo de tiempo. Esta es una enfermedad de la que se viene hablando realmente desde la década de los 80 realmente. La enfermedad fue descrita por primera vez por Graceman en 1991, pero realmente quien le dio el nombre fue el doctor Ronald Acherson, conocido también entonces esta entidad clínica como el síndrome de Acherson, y se introdujo entonces como tal el término de síndrome antifosfolípido catastrófico en 1992. Y ya para la década de los 80, el doctor Acherson junto con el doctor Ricardo Cervera venían trabajando entonces en unos casos de que se presentaban de estos eventos microvasculares y macrovasculares, estos eventos trombóticos en pacientes con el síndrome antifosfolípido en Inglaterra, en el hospital Hammersmith, donde iban recopilando toda esta base de datos y esas características clínicas de estos pacientes. De ahí nació entonces la creación del registro internacional CAPS, donde continúa activamente y donde se pueden añadir pacientes eh, con estas características clínicas y donde vamos a hacer mucha mención porque la mayoría de los datos epidemiológicos y de patología, de presentación clínica y de tratamiento son derivados entonces de este registro internacional. Hablemos un poco de la epidemiología de la enfermedad y los estudios que tenemos hasta ahora. Tenemos uno que es el eurofosfolípido. Este estudio nos habla de la morbimortalidad de los pacientes que tienen síndrome antifosfolípido y es un estudio que recogía 1.000 pacientes en diferentes centros. En este estudio, realmente de estos 1.000 pacientes, eran muy pocos los que se tenían con síndrome antifosfolípido en el periodo de 5 años de seguimiento. Entonces, en este primer periodo de 5 años de seguimiento, tenemos que solo 9 pacientes de estos presentaban entonces síndrome antifosfolípido. Tenemos también otro registro importante que es el APS Action. Este estudio recogía alrededor de unos 804 pacientes, de los cuales demostraron que desarrollaron un total de 9 pacientes este síndrome antifosfolípido catastrófico.
teniendo entonces una prevalencia de un 1.1%. Y este otro estudio fue un estudio en el cual intentó evaluar pues como la frecuencia a largo plazo de las recurrencias trombóticas y complicaciones de los pacientes con síndrome antifosfolípido. Aquí se evaluaron 115 pacientes y de esos pacientes, 6 tenían un síndrome antifosfolípido catastrófico. Entonces, realmente, como vemos hasta ahora, es una condición clínica que es muy poco frecuente dentro del síndrome antifosfolípido. Este es otro estudio también que quería evaluar entonces las principales manifestaciones clínicas y de laboratorio de los pacientes que tenían síndrome antifosfolípido. En este estudio se incluyeron pacientes desde 2003 hasta 2013, donde se evaluaron entonces 117 pacientes inicialmente y después otros 52 pacientes. Y como vemos en el periodo de tiempo, al momento del diagnóstico, solo un paciente presentaba síndrome antifosfolípido y después al seguimiento, solo otro paciente presentó, dándonos entonces un total de 2 pacientes de estos 160 pacientes con esta condición clínica. Entonces, hasta ahora tenemos que es una condición dentro del síndrome antifosfolípido cuya prevalencia es alrededor del 1%, siendo el síndrome antifosfolípido una entidad que tiene una prevalencia entre un 2, que puede subir en otras series hasta un 5%. Entonces, realmente y afortunadamente por la gravedad de esta patología, la prevalencia es muy, muy baja. Hablemos un poco de la patología de esta condición clínica, y es que hasta ahora pues existen teorías acerca de cómo se produce entonces toda esta cascada de eventos trombóticos dentro del síndrome antifosfolípido. Y obviamente el papel fundamental aquí van a ser esos anticuerpos antifosfolípidos, donde van a impactar en diferentes condiciones donde, por ejemplo, vamos a tener un perfil que va a ser antiangiogénico. Estos anticuerpos antifosfolípido van a producir entonces varios cambios en esas beta-2 glicoproteínas, y lo que se va a hacer entonces es un cambio importante en diferentes sustancias. Y es que, por ejemplo, en una de ellas, que es la endoglina soluble, va a aumentarse esta endoglobina soluble a través de la proteína fosfatasa 2A, y esto nos va a disminuir una migración, una reducción entonces de estas células trofoblásticas, teniendo en cuenta que esta es una de las condiciones que también se puede presentar dentro del síndrome dentro del SAF obstétrico catastrófico. Pero adicionalmente, esta proteína, esta fosfatasa 2A, nos puede producir una disminución como tal de este óxido nítrico sin tasa, y este óxido nítrico sin tasa nos va a producir una disminución del óxido nítrico, y esto aumentando pues como tal todo este proceso trombótico. Pero adicionalmente pueden existir diferentes triggers o diferentes condiciones, diferentes hits que nos pueden presentarse, como por ejemplo la secreción de ciertas citoquinas o mediadores inflamatorios. Y como vemos, por ejemplo, existen entonces diferentes condiciones, como por ejemplo este cambio conformacional entonces de las beta-2 glicoproteínas a través de los Toll-like receptors tipo 4, 8, y activación de la interleuquina 1 beta, nos van a producir entonces toda esta secreción de las interleuquinas, y esto se va a traducir entonces en un proceso de tipo inflamatorio. Adicionalmente, estos anticuerpos antifosfolípidos también tienen la capacidad de activar el complemento. Entonces, toda esta activación del complemento con después la formación del complejo de ataque de membrana se va a traducir en diferentes manifestaciones clínicas, como por ejemplo una de ellas va a ser el daño de la célula, y lo otro es la activación de la coagulación y posteriormente entonces todo el proceso trombótico. Veamos un poco más de cómo ocurre entonces todo ese proceso trombótico, y es que todos estos anticuerpos antifosfolípidos
tienen la capacidad entonces de ser tanto inhibidores como activadores dentro de la cascada de coagulación, pueden inactivar la antitrombina y esto generando entonces que estos factores de la coagulación tengan mayor actividad y asimismo anticuerpos antifosfolípidos pues tienen la capacidad de sumarse a otras diferentes proteínas de la cascada de la coagulación, como por ejemplo la trombomodulina, la proteína C, y posteriormente entonces activar más esta proteína C, y adicionalmente entonces activar también aquí el plasminógeno de plasmina y la formación del coágulo de fibrina. Entonces, todos estos anticuerpos antifosfolípidos también producen toda esta condición clínica donde van entonces a producir una activación mayor tanto de la vía intrínseca como la vía extrínseca, y esto nos va a producir entonces todos estos sumarse a los eventos trombóticos. Pero no es suficiente entonces la presencia de estos anticuerpos antifosfolípidos, sino que se ha planteado que existen diferentes GIDO, diferentes golpes donde realmente la sola presencia de estos anticuerpos antifosfolípidos no van a ser suficientes, sino que se requieren estos otros eventos que pueden ser múltiples, y estos factores precipitantes ahora los vemos en sí cuáles se han demostrado que pueden ser, pero entre ellos tenemos cirugías, procedimientos, cirugías, infecciones, el embarazo, el uso de ciertos, por ejemplo, ACOs, nos pueden llevar entonces a toda esta alteración de la conformación de las beta 2 glicoproteínas sumados a los anticuerpos antifosfolípidos, y esos anticuerpos antifosfolípidos van a tener entonces una capacidad trombogénica y una mayor estímulo a nivel de tipo inflamatorio. Entonces, todos estos cambios conformacionales nos van a hacer entonces que se produzca una activación del complemento, la formación de NETs a través de los neutrófilos, y todo esto se va a traducir en un evento trombótico y una tormenta de citoquinas, que también vamos a ver que es uno de los comportamientos que se pueden presentar dentro del SAF catastrófico, pero que también pueden ser unas herramientas importantes a la hora de tener en cuenta el tratamiento que podemos dar en estos pacientes. Entonces, miremos algunos de los registros del CAPS, y recordemos que el CAPS pues, se viene desarrollando desde hace varios años, y tenemos entonces las principales factores predisponentes o precipitantes para que se presente un síndrome antifosfolípido. En este registro del CAPS, donde se incluían 208 pacientes, esto fue el estudio que se hizo hasta 2008, tenían que la mayoría de los pacientes como precipitantes se había encontrado en los procesos infecciosos en un 22%, la cirugía, en algunos pacientes se tenían unos INRs que no estaban en un adecuado valor, o se retiraba la anticoagulación. Asimismo, medicamentos que fueran como precipitantes para el síndrome antifosfolípido catastrófico, complicaciones obstétricas, las neoplasias dentro de los precipitantes también, inclusive los pacientes que tuvieran entonces alguna activación o un flare del LES también se presentaba entonces en estos pacientes. Hablemos entonces de las manifestaciones clínicas, y cuando vamos a evaluar las manifestaciones clínicas, realmente es una patología que puede producir una complicación a nivel sistémico y en cualquier órgano, teniendo complicaciones desde tipo retinal, como por ejemplo producirse trombosis a nivel de los vasos arteriales o venosos. A nivel cerebral, esta condición clínica puede presentarse con accidentes cerebrovasculares, microinfartos, puede presentarse con hemorragias, encefalopatías, cefalea, inclusive convulsiones. A nivel pulmonar, las complicaciones principales pues, pueden producir un síndrome de estrés respiratorio agudo, los pacientes pueden producir un tromboembolismo pulmonar, inclusive pueden llegar a hacer una hemorragia alveolar. En la piel, los pacientes, las manifestaciones van a ser variadas: necrosis, úlcera, lívido racemosa, púrpura, eritema nodoso, entre otras complicaciones que podemos ver en los pacientes con SAF catastrófico. A nivel cardíaco, los pacientes pueden presentar falla cardíaca, valvulopatías, infartos, y pueden producir una endocarditis de Lehmann-Sasс en los pacientes que tienen, obviamente, tienen lupus eritematoso sistémico.
A nivel hepático también se pueden producir complicaciones en múltiples lechos de tipo vascular, presentando entonces, por ejemplo, trombosis de la vena porta, Budd-Chiari, o inclusive puede llevar a los pacientes a una falla hepática. También pueden haber compromiso a nivel de la vesícula o del vaso, pueden producirse trombosis también de las glándulas adrenales, hematológicamente puede producir microangiopatía trombótica, anemia hemolítica, una coagulación intravascular diseminada, puede haber compromiso renal y el compromiso renal es muy importante a tener en cuenta porque es tal vez de las manifestaciones clínicas que vamos a ver dentro de la literatura que es más común y puede llevar a los pacientes a trombosis tanto arteriales como venosas, puede llevar entonces a una glomerulonefritis, a una falla renal, hematuria, etcétera, etcétera. Los compromisos gastrointestinales pues se puede presentar con una isquemia o una isquemia mesentérica, hemorragia, perforaciones. Asimismo, los pacientes pueden hacer infartos óseos y puede comprometer entonces realmente cualquier vaso a nivel periférico. Entonces miremos dentro del registro CAPS, y este es el registro CAPS para el 2016, vemos las principales manifestaciones clínicas. Aquí tenemos entonces un total de 500 pacientes y vemos que dentro de esos pacientes, perdón, dentro de esos pacientes que tenían síndrome antifosfolípido, de estos, la mayoría de los pacientes tenían un compromiso renal. También los pacientes, las otras manifestaciones importantes eran, por ejemplo, el compromiso pulmonar en un 55%, el compromiso cerebral en un 56%, cardíaco en un 53%, la piel estaba comprometida en un 47%, a nivel hepático en un 34%, los vasos periféricos se veían comprometidos en un 37% y gastrointestinal a son 12%, con las manifestaciones clínicas que previamente eh, les mencioné. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el abordaje diagnóstico de esta condición clínica? Y realmente para tener una sospecha clínica, debemos realmente tener una sospecha clínica porque en pacientes que tengan cualquier característica de compromiso multiorgánico, sobre todo en aquellos donde evidenciamos cambios isquémicos en las imágenes, hay un deterioro clínico rápido y donde se tengamos unas condiciones de laboratorio que también nos hagan sospechar que el paciente tenga un síndrome antifosfolípido. Entre ellos, por ejemplo, los pacientes que se presenten con una anemia hemolítica, una microangiopatía, trombocitopenia y le veamos esquistocitos en la sangre periférica, son condiciones clínicas que nos ayudan a pensar que tal vez puede presentar un síndrome antifosfolípido. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, son muchas las entidades clínicas que también se pueden presentar con estos hallazgos tanto dentro de la clínica como del laboratorio y es por eso que el abordaje diagnóstico debe ser muy juicioso porque de esto dependerá entonces el tratamiento que le vamos a dar a nuestros pacientes. Asimismo, miremos entonces las diferentes características de laboratorio que se han presentado en los pacientes que tienen síndrome antifosfolípido. Y es que la mayoría de los pacientes que vamos a encontrar van a tener características de trombocitopenia en un 67% de los casos, esquistocitos en un 22%, microangiopatía, coagulación intravascular 14 y 11% respectivamente, el anticoagulante lúpico en un 83%, los anticuerpos antifosfolípido el más presente, además del anticoagulante lúpico, va a ser la anticardiolipina IgG y la IgM, seguida de las beta-2 glicoproteínas IgG e IgM en un 48 y un 40% de los casos respectivamente. Adicionalmente, traté de hacer una búsqueda si habían reportes en la literatura, por ejemplo, en los registros CAPS, en el APS Action o en el Eurofosfolipid, y no se han reportado como tal pacientes que tengan un síndrome antifosfolípido catastrófico que sean seronegativos para este tipo de anticuerpos, porque como vamos a ver, realmente se tiene que hacer un juicio correcto acerca de si el paciente sí tiene un síndrome antifosfolípido o si tiene una condición clínica que sea protrombótica que realmente le está llevando a que tenga de manera
ocasional o le esté elevando pues esos anticuerpos antifosfolípidos de alguna manera que después se negativicen y que realmente tenga pues otra condición clínica. Adicionalmente, miremos un poco de las características demográficas de estos pacientes para poder hacer una evaluación clínica exacta. Y es que vemos que la mayoría de los pacientes, dada que esta es una patología de tipo autoinmune correlacionada también con el síndrome, con el lupus eritematoso sistémico, en la mayoría de las veces vamos a encontrar que la población afectada son las mujeres. Las manifestaciones clínicas dentro de estos registros, el síndrome antifosfolípido catastrófico en un 50% de los casos se ha presentado entonces en estos pacientes como la primera manifestación. Los pacientes en un 60% de los casos tienen un SAF primario seguido entonces de ser secundario a un lupus eritematoso sistémico en un 30% de los casos, y otras condiciones clínicas autoinmunes relacionadas pues se han presentado en menor proporción. Entonces son condiciones a tener en cuenta cuando vamos a hacer entonces la evaluación integral de estos pacientes. Entonces, desarrollando aquí un algoritmo diagnóstico, lo que primemos de hacer y tenemos una sospecha clínica de un paciente que tenga un síndrome antifosfolípido catastrófico, sea un paciente entonces que tenga una falla orgánica múltiple, con un deterioro clínico rápido, tenga trombosis en múltiples lechos, especialmente multifocal, donde encontremos también esquistocitos y trombocitopenia y oclusión de pequeños vasos y de grandes vasos también. Entonces, cuando tenemos esa condición clínica, lo que vamos a hacer entonces es, partiendo entonces de una historia clínica y una evaluación clínica importante, y es mirar si mi paciente tiene ya una historia de un síndrome antifosfolípido o si tiene un lupus eritematoso sistémico, que nos pueden hacer entonces pensar que si estamos entre un SAF catastrófico, evidenciar entonces si mi paciente realmente tiene unos hallazgos de trombosis, ya sea de grande vaso, tiene compromiso de tipo microvasculares, si encontramos de entonces unos factores de riesgo adicionales para trombosis. Y entonces hay que evaluar entonces qué otras condiciones clínicas o qué otros, por ejemplo, medicamentos me pueden llevar al paciente a tener un evento trombótico. Entonces, ver si mi paciente tiene una infección, si mi paciente tiene un cáncer activo, si mi paciente está bajo cierto medicamento, quimioterapia, etcétera, etcétera, que eso también me pueda favorecer entonces a estos eventos trombóticos. Y siempre se debe considerar entonces los diagnósticos diferenciales, que ya los vamos a ver más adelante. Adicionalmente, debemos ser entonces muy acuiciosos entonces sobre qué medicamentos, sobre qué laboratorios vamos a solicitar a los pacientes. Entonces, siempre debe haber un hemograma completo, confirmar que nuestro paciente tenga una hemólisis, hacer un extendido de sangre periférica. Es muy importante los anticuerpos antifosfolípidos. Como vemos, hay ciertas aristas para solicitarlos, porque estos se pueden ver afectados, sobre todo el anticoagulante lúpico, en el evento trombótico o sumado si el paciente ya está con anticoagulantes, pero se deben solicitar dado, como vamos a ver, que existen muchos diagnósticos diferenciales y que nos podemos apoyar de estos anticuerpos antifosfolípidos a la hora de tomar la decisión de si mi paciente tiene o no esta condición clínica y cómo lo vamos a tratar. Y no olvidar siempre, siempre que pese si estamos a un evento catastrófico, un SAF catastrófico, estos pacientes, obviamente hay que repetir estos anticuerpos antifosfolípidos a las 12 semanas. Siempre tenemos que ver la función hepática y renal, y lo otro es, dependiendo de nuestra sospecha clínica o el contexto clínico en el que esté nuestro paciente, pues habrá que solicitar, a medida que sospechemos alguna otra cosa, ciertos pruebas de laboratorio adicionales, como por ejemplo si empezamos entonces que el paciente tiene una púrpura trombocitopénica trombótica ante una actividad de ADAN13, ver estudios de HIT si consideramos que el paciente esté cursando con un HIT, cultivos si pensamos que el paciente pueda tener por ejemplo, una infección y que le esté llevando entonces a una coagulación intravascular diseminada, también pedir firinógeno, por ejemplo, prueba de embarazo siempre para no confirmar entonces que la paciente esté en embarazo, que también estemos ante la posibilidad de un SAF obstétrico catastrófico, que si bien es muy raro existe la posibilidad, y obviamente solicitar el complemento en ciertas condiciones. Adicionalmente, pues las biopsias realmente
están muy relegadas a ciertas condiciones específicas donde no se ha llegado como tal a un diagnóstico preciso a través de imágenes, de exámenes de laboratorio, etcétera, etcétera, donde existe pues como la duda y que esto nos ayude a cambiar entonces como tal el diagnóstico de nuestro paciente. Entonces, un compromiso, por ejemplo, renal severo, donde se requiera, entonces no se ha establecido cuál es la causa principal y de pronto se pueda considerar entonces una biopsia. Entonces, algo muy importante y es que estos pacientes, eh, espérenme, que estos pacientes, entonces, después de hacer esta evaluación de estos diagnósticos diferenciales, de hacer entonces un examen clínico completo y hacer una valoración de entonces estos diagnósticos diferenciales, partimos entonces de si mi paciente tiene todo este cuadro clínico, vamos a hacer entonces una evaluación de que mi paciente probablemente tenga un síndrome antifosfolípido catastrófico y lo que debemos de hacer es hacer un manejo eh, inmediatamente, que lo vamos a detallar ahora más adelante. Pero si hay si no está del todo claro que mi paciente tenga esta condición clínica o pensamos que pueda tener estas otras condiciones, pues mira si ya hay algún resultado de los anticuerpos antifosfolípidos que nos ayuden a apoyarnos entonces para esta condición clínica y algún otro diagnóstico que sea probable entonces diferente al síndrome antifosfolípido catastrófico. Y entre ellos tenemos que son muchas las condiciones clínicas de las cuales se puede presentar en pacientes con falla orgánica múltiple, con trombosis en múltiples lechos, con esquistocitos, con compromiso microvascular, y entre ellos tenemos entonces que los pacientes con infecciones sistémicas, malignidad, preeclampsia, la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome hemolítico urémico, las microangiopatías, sobre todo algunas relacionadas con algunos medicamentos, y la trombocitopenia inducida por heparina son diagnósticos diferenciales que se pueden presentar muy similar al síndrome antifosfolípido. Entonces, por eso debemos ser muy debemos tener en cuenta muy bien esa evaluación clínica y de laboratorios a la hora de hacer la evaluación del paciente que se esté presentando con esta falla orgánica múltiple, deterioro clínico y trombosis en múltiples lechos vasculares. Y vemos entonces que estos diagnósticos diferenciales, digamos que nos podemos apoyar de ciertas cosas para hacer una diferencia de cada una de estas entidades clínicas. Pues realmente tener en cuenta que si el paciente tiene una historia previa de un síndrome, de un SAF o de una malignidad o de embarazo o de un lupus eritematoso, la probabilidad existe de que también sea un SAF catastrófico. Adicionalmente, pues tener en cuenta que las otras condiciones clínicas también se pueden presentar en estas entidades, pero es más probable de que sea un síndrome antifosfolípido. Ahora, pues tener el GEL, que es la paciente está en embarazo, o una sepsis, pues pensar que el paciente tenga una infección, lo mismo que una coagulación intravascular diseminada o la exposición a heparinas, tener en cuenta la posibilidad de un HIP. Adicionalmente, el compromiso trombótico, tener en cuenta que en el SAF compromete tanto pequeños vasos como grandes vasos, mientras que en la púrpura trombocitopénica son más de pequeños vasos, al igual que el gel. En la sepsis puede comprometer cualquier vaso, al igual que en el HIP, y en la coagulación intravascular diseminada son más de pequeños vasos. Algo muy importante y es que la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos pues nos apoyará más este diagnóstico, pero recordar que ciertas condiciones nos pueden producir de manera transitoria anticuerpos antifosfolípidos, pero tener en cuenta que otras condiciones como por ejemplo encontramos una deficiencia de la actividad de la DANS13 nos apoya más ante un púrpura trombocitopénica trombótica y tener en cuenta que en el HIT pues la posibilidad de tener esos anticuerpos contra el factor plaquetario 4. Asimismo, la presencia de esquistocitos van a ser muy presentes tanto en la púrpura trombocitopénica trombótica como en el CAPS, pero en condiciones diferentes van a ser mucho más escasos. Inclusive la condición clínica donde más vamos a ver estos esquistocitos es en la púrpura trombocitopénica trombótica. Y adicionalmente el fibrinógeno pues se puede ver
alterado, en la sepsis y en la coagulación intravascular diseminada vamos a tener un fibrinógeno bajo. Entonces son pequeños detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de la evaluación de estos pacientes que tienen entonces la sospecha de un SAF catastrófico o otras condiciones clínicas. Entonces vamos avanzando en este algoritmo diagnóstico. Tenemos entonces todas estas condiciones clínicas. Recordemos entonces que si tenemos un caso muy probable, entonces hay que tener entonces un manejo inicial, que si no hay entonces estas condiciones o que buscar esas condiciones pues alternas para hacer un diagnóstico diferencial, y que si ya tenemos algún resultado de los anticuerpos antifosfolípidos nos podemos apoyar. Y lo que debemos hacer entonces cuando ya tenemos estos anticuerpos antifosfolípidos y creemos que el CAP sea muy probable, entonces lo que debemos de hacer es iniciar el tratamiento, obviamente continuando una evaluación y continuando reevaluando si existe todavía la posibilidad de otras causas, y si no existe la posibilidad entonces de que mi paciente tenga un síndrome antifosfolípido catastrófico, pues hay que evaluar otros diagnósticos sin dejar atrás entonces este diagnóstico del CAS, porque realmente, pues como vemos, las manifestaciones clínicas son muchas y no siempre están presentes. Y lo otro es iniciar un tratamiento para la causa más probable de esta condición. Eh, Existen entonces estos criterios de clasificatorios que se han estipulado desde el 2003 para el diagnóstico del síndrome antifosfolípido catastrófico. ¿Y qué tenemos? Entonces hay unos criterios iniciales donde debemos de evaluar entonces la afección de 3 o más órganos o comprometidos, sistemas o tejidos. El desarrollo de estas manifestaciones clínicas debe ser simultánea o en menos de una semana. Debe haber una confirmación histológica de oclusión de pequeño vaso en al menos un órgano o tejido, y la confirmación por laboratorio de los anticuerpos antifosfolípidos. Se tiene entonces un síndrome antifosfolípido definitivo cuando estos 4 criterios están presentes, pero ya es probable cuando tenemos entonces estos 4 criterios, pero no existe un compromiso sino de solo 2 órganos o los 4, pero todavía no tenemos una confirmación de laboratorio debido a que el paciente pues tuvo, por ejemplo, una muerte prematura debido a la condición clínica, o si solo tenemos todas estas condiciones menos la confirmación histológica, que a veces es tal vez la más difícil, o que el desarrollo de los eventos se da con un periodo mayor a una semana de iniciado pues como toda la condición clínica, y se va desarrollando de manera escalonada. En estas condiciones pues tenemos que el síndrome antifosfolípido va a ser solamente probable, y que si cumple los 4 tenemos entonces un CAPS definitivo. Realmente llegar a todo que sea un síndrome antifosfolípido definitivo en ocasiones es muy complejo, porque siempre no tenemos la disponibilidad entonces de estas pruebas de tipo histológicas. Entonces una vez tenemos ya basados en este algoritmo y en los criterios clasificatorios, pues vamos a pasar el tratamiento. Y con el tratamiento ocurre algo, y es que a menudo la decisión de tratar estos pacientes que tengan un CAP sospechoso de tomarse una información clínica, hay veces que es incompleta, porque digamos puede tardar los anticuerpos antifosfolípidos, no están todas las manifestaciones clínicas, tenemos la sospecha de otras condiciones. Entonces por eso se debe hacer una reevaluación mientras estamos haciendo el tratamiento de si el paciente tiene otras manifestaciones clínicas que nos orienten hacia otro diagnóstico o hacia este diagnóstico, y ver si tenemos unos nuevos laboratorios que nos confirmen que el paciente tenga un síndrome antifosfolípido catastrófico, o más bien tenga otra condición clínica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si el paciente definitivamente tiene un CAPS, un síndrome antifosfolípido catastrófico muy probable o probable, debemos definir entonces si mi paciente tiene un sangrado mayor, porque uno de los pilares del tratamiento va a ser entonces la anticoagulación. Si el paciente no tiene un sangrado mayor, pues debemos hacer una anticoagulación inmediata. Si sí tiene un sangrado mayor, pues lo que debemos de hacer es diferir el inicio de esta anticoagulación. Tenemos la guía MADMASTER. La guía MADMASTER
del 2008 de evaluación, entonces como una práctica de guía clínica que nos da unas herramientas basadas en unas preguntas acerca de los pacientes que tienen un CAPS. ¿Qué ha demostrado? Esta guía Master hizo un metaanálisis con algunos estudios con 325 pacientes que tenían síndrome antifosfolípido y reveló una mortalidad inferior a los pacientes cuando estaban anticoagulados con un OR de 0.18. Entonces realmente la anticoagulación nos va a disminuir la mortalidad en los pacientes que tienen un síndrome antifosfolípido. Un apartado importante con el tema de la anticoagulación, en la mayoría de las partes pues van a encontrar que la recomendación es que se haga con heparinas pues no fraccionada. Sin embargo, pues no hay como una guía establecida aún por qué preferirlas sobre las heparinas de bajo peso molecular. Obviamente son pacientes más críticamente enfermos, si llegan a presentar una condición clínica como sangrado, pues será mucho más fácil de revertir, pero realmente no hay una que los haya comparado las dos en términos de eficacia o mortalidad en este tipo de pacientes. Entonces, la mayoría de las guías o de estudios van a encontrar que la recomendación principal va a ser las heparinas no fraccionadas. Con otros manejos, entonces tenemos diferentes manejos establecidos para el tratamiento del síndrome antifosfolípido catastrófico. Entre ellos tenemos el inicio de esteroides, la plasmaféresis o terapias alternativas como el rituximab o el eculizumab. Entonces tenemos que la dosis de esteroides inicialmente vamos a dar pulsos de esteroides con metilprednisolona a dosis de 500 miligramos a 1 gramo por 3 días y posteriormente vamos a titular entonces con prednisolona a dosis de 1 miligramo por kilogramo día y vamos titulando según la respuesta clínica. Pero el uso de los esteroides realmente se ha basado en una recomendación de expertos con un nivel bajo de evidencia y no ha mostrado, solo ha mostrado que tenga un beneficio junto con otros terapias. Por sí solo los esteroides no han mostrado ningún beneficio dentro de los pacientes que tengan síndrome antifosfolípido catastrófico. Vemos por acá este estudio mostró realmente la efectividad de dar una triple terapia, anticoagulación, dar esteroides y dar plasmaféresis o inmunoglobulina, y esto sí se asoció con una mayor probabilidad de supervivencia en los pacientes que tenían SAF catastrófico. Pero realmente por sí solo los esteroides y las otras terapias realmente tienen muy poco impacto en la supervivencia de los pacientes que tienen SAF catastrófico. Otras terapias entonces son los recambios plasmáticos y la inmunoglobulina. Los recambios plasmáticos, pues no se ha establecido el número de días realmente en la literatura. Hay descripciones desde 5 días hasta inclusive 2 a 3 semanas. Si hacerlo entonces con recambios con plasma o albúmina tampoco pues ha demostrado como muchas diferencias importantes. Algunas apreciaciones que hacen y es que algunos contenidos del plasma fresco eh, dicen algunos autores que pudiera entonces en algunos pacientes precipitar entonces que se activen ciertas citoquinas y empeorar el cuadro clínico, pero hasta ahora esto no se ha demostrado y algunos autores pues inclusive hacen recambios con los dos. También podemos entonces el inicio de inmunoglobulina. El inicio de inmunoglobulina será 0.4 kilogramos día por 5 días, administrado ya sea el último día de los recambios plasmáticos, obviamente para no barrer esta inmunoglobulina, o si desde el inicio se puso, reevaluar entonces al cuarto a quinto día cómo está evolucionando el paciente, sino entonces considerar el inicio de esta plasmaféresis. ¿Qué se ha demostrado entonces en los diferentes estudios? Este estudio, este metaanálisis que realizaron en la guía MadMaster, pues realmente demostró que esos pacientes tal vez tengan algún beneficio con la plasmaféresis, sin embargo, esto no alcanzó realmente una significancia estadística importante. Lo mismo ocurrió entonces cuando hicieron una evaluación, un metaanálisis acerca de la inmunoglobulina. Esto produjo entonces una disminución en la mortalidad, pero sin alcanzar una significancia estadística importante por sí sola la inmunoglobulina. En los casos entonces refractarios, y refractarios me refiero a aquellos pacientes los cuales
tengan una trombosis recurrente o progresen pese a la terapia médica, existen otros medicamentos como por ejemplo el rituximab o el eculizumab para utilizar en estos pacientes. Inclusive ciertas recomendaciones de algunos autores dicen en aquellos pacientes que desde el inicio no podemos anticoagular, considerando entonces de entrada el inicio de rituximab en estos casos. El rituximab o el eculizumab, ¿cuándo utilizarlos? El rituximab para aquellos pacientes que tengan un caso como que sea más parecido a una púrpura trombocitopénica con menor afección renal, que tenga mucha hemólisis, se puede considerar más el rituximab, y el eculizumab a aquellos pacientes que tengan una característica más de MAD, que sea mediada pues como por complemento con una afección renal mucho más grave. Algunos estudios y reportes, por ejemplo, entonces de la utilización del rituximab en 20 pacientes tratados con rituximab, eh, 8 desde el inicio y 12 para un CAPS refractario, 15 se recuperaron, 4 murieron y uno permaneció en la unidad de cuidados intensivos hasta el momento de la publicación de estos resultados. Con respecto al eculizumab, 39 pacientes tratados, la mayoría de ellos en enfermedad refractaria, 29 del 74% se recuperaron, 9 empeoraron y 5 murieron. Entonces realmente vemos que son terapias que hasta ahora pues, pueden ser eh, alternativas importantes. Entonces, esto es como todo el algoritmo eh, en estos pacientes. Entonces, tenemos evaluar entonces si mi paciente tiene un CAPS probable o muy probable, pues evaluar si tiene o no sangrado. Adicionalmente, estas terapias se deben de dar. Estas terapias, como vemos, la triple terapia la que ha mostrado una mayor reducción en la mortalidad en los pacientes con síndrome antifosfolípido catastrófico, y siempre está reevaluando entonces si mi paciente tiene una mejoría clínica o no tiene una mejoría clínica. Si sí lo tiene, pues ver cómo va el paciente, hacer unos laboratorios importantes, hemograma, función renal, hepática, LDH, etcétera, etcétera. Y obviamente es un paciente con alto riesgo trombótico y en lo posible minimizar si tiene algún tipo de intervención quirúrgica. Adicionalmente, no olvidar que se deben repetir esos anticuerpos antifosfolípidos a las 12 semanas, y si el paciente no tiene una mejoría clínica, pues considerar otro tipo de tratamientos. ¿Cuáles tratamientos se han demostrado? La ciclofosfamida en los pacientes que tienen un síndrome antifosfolípido secundario al ES. Otros medicamentos que se han llegado a utilizar son los inhibidores del mTOR, de la señalización del mTOR, como el sirolimus. Otros medicamentos como por ejemplo el de fibrotide, que tiene pues actividad contra el anti-TNF y la interleuquina 2, han demostrado pues otro tipo de beneficio en los pacientes. Como conclusiones, el SAP catastrófico debe sospecharse en un paciente con una afección multiorgánica grave, con trombosis y hallazgos de microangiopatía. Tener en cuenta muy importante sus diagnósticos diferenciales, porque son muchas las condiciones clínicas similares al síndrome antifosfolípido catastrófico, y estas otras condiciones también pueden ser potencialmente mortales. Y la terapia, la triple terapia, es la que realmente ha mostrado una diferencia importante en estos pacientes. Anticoagular, los esteroides y ya sea los recambios plasmáticos con o sin inmunoglobulina. Muchas gracias. Esto era lo que les quería compartir para el día de hoy. Muchas gracias, no, supremamente bien presentado el tema, muy claro. Yo te digo pues que afortunadamente esta enfermedad es poco frecuente. Bueno, acá en la empresa la vemos de vez en cuando, no con tanta frecuencia. No sé si encontraste alguna epidemiología local. Yo sé que aquí hay un doctor, porque alguna vez escuché una conferencia que tiene un estudio de prevalencia local, pero afortunadamente es poco frecuente porque como es tan grave y tiene tan alta mortalidad, y a veces, ¿qué he visto yo? Que a veces no se diagnostica desde entrada. Casi siempre el paciente lo tienen enfocado como una TID, por ejemplo, asociada a una sepsis. Las personas que lo han visto, pues como es raro, pues como no se presenta con frecuencia, las personas no lo tienen en mente o no lo conocen, entonces no lo diagnostican, sino que se van por las ramas, se van por otro diagnóstico y el paciente
lo tratan es con antibióticos y con otras cosas, ¿cierto? Entonces quería saber si encontraste datos de epidemiología local. No, profe, yo la verdad no encontré datos como aquí en Colombia, la verdad. Bueno, No hice una búsqueda eh, pues como extensa acerca de la literatura en Colombia, pero no encontré pues eh, em, una epidemiología. bueno, pues si hay un doctor aquí en Medellín, creo que es un hematólogo que tiene un registro, valdría la pena que lo buscáramos y lo revisáramos. Abro los micrófonos para las personas que quieran participar. A mí me quedó muy claro el tema. Me parece que estuvo supremamente bien presentado. Bueno, mientras el profe hablaba, el profe Rafa, una cuñita ahí. No se demostró ninguna diferencia si uno en mortalidad si uno utilizaba ya sea recambios plasmáticos o inmunoglobulina. No había ninguna de los dos, tenían ninguna diferencia si utilizábamos el uno o el otro, em, la otra la otra terapia. Profe Rafa. Bueno, buenos días, Carlos. Excelente, creo que hemos seguido en una línea de revisiones que vienen con un alto nivel académico. Quiero felicitar a todos los residentes por eso. Hablando ya puntualmente del tema de hoy, pues comparto el concepto del profe Arrieta, es lo mismo que la literatura, ya sabemos que la prevalencia puede ser del 1% de los pacientes que tienen SAF, que pueden llegar a estos eventos, entonces eso realmente lo hace una condición que no es frecuente. Eh, Cuando tenemos un paciente en el contexto de diagnóstico previo de SAF, quizás es cuando se nos hace más claro la sospecha diagnóstica. Tiene un paciente que tiene SAF o tiene LES, hace una falla multiorgánica, un compromiso multiorgánico, un paciente muy enfermo que se evidencia de eventos trombóticos con desarrollo de menos de una semana, pues es muy fácil. El problema es cuando nos llegan esos pacientes, primero porque los desencadenantes a veces también son sesgos. Por ejemplo, los pacientes que llegan por sexo y este es el desencadenante, pues esto nos complica mucho el enfoque de los pacientes, hace que su manejo sea más tardío y ensombrece la mortalidad. No, yo creo que revisar estos temas, por mucho que sean escasos los pacientes que veamos, pues nosotros como especialistas debemos estar preparados para el enfoque de estos pacientes y para tratar de hacer diagnósticos más oportunos que nos lleven a mejores desenlaces, porque está muy claro que la instauración de tratamiento temprano en estos pacientes impacta fuertemente en el desenlace en cuanto a mortalidad final. Bueno, unos daticos pues ahí en vista de la participación y todavía tenemos algo de tiempo, unos daticos adicionales que por aras del tiempo no los puse. La mortalidad de estos pacientes, pese al manejo médico y pese con la triple terapia, llega hasta el 30% de los pacientes. Entonces sigue teniendo una mortalidad muy alta pese al manejo. La recurrencia hasta ahora es supremamente rara. Si el SAF catastrófico es raro, la recurrencia de esta manifestación, esta manifestación es muy rara. Hay un estudio con 58 pacientes aproximadamente 65 y lo siguieron a 65 meses. Ninguno hizo una recurrencia como tal de un síndrome antifosfolípido catastrófico. Los únicos pacientes que presentaban eran recurrencias de trombosis más no de SAF catastrófico, y esas recurrencias se hicieron entonces dentro de un perioperatorio. Entonces, quién sabe pues cómo hicieron la anticoagulación y por eso presentaron este tipo de recurrencias trombóticas más no de SAF catastrófico. Entonces, tener en cuenta que tiene, pese al manejo, una alta mortalidad y que la recurrencia va a ser muy rara. No sé si haya otro comentario o profe Arrieta, alguna otra cosa diferente. No, hacer énfasis en lo que dije ahorita. Los 3 o 4 pacientes que yo he visto acá en cuidado intensivo, el diagnóstico ha sido difícil. Porque inicialmente, o sea, como una patología tan rara no es fácil de diagnosticar. Entonces las personas no la tienen en mente, no, a veces no la conocen, nunca la han visto. Y entonces
cuando uno llega, la cosa va muy cuesta arriba. Pues, sobre todo cuando el paciente, lo que decía Rafa, si no tiene el diagnóstico previo de síndrome antifosfolípido, ¿cierto? O no se conoce por la historia. Entonces el paciente empieza a hacer falla renal, empieza a hacer compromiso ventilatorio, compromiso neurológico, y está pensando es que tiene un síndrome, unas complicaciones de un choque séptico, por ejemplo, ¿cierto? Un síndrome de disfunción multiorgánica, que sí lo es, pero la causa no la tienen clara. Entonces, ahí como la clave es, si no tienes ese tema, porque las trombosis microvasculares tú no las vas a ver en un Doppler, ¿cierto? Incluso a veces si el paciente tiene trombosis, pues sí, tiene una CID y por eso está haciendo la trombosis. Pero entonces ahí la clave muchas veces la tiene el hemograma, porque te empiezas a encontrar trombocitopenias, empiezas a encontrar esquistocitos, empiezas a encontrar trombosis, los tiempos de coagulación no son, o sea, el perfil de coagulación no es como el de una CID, que ahí es donde uno empieza a sospechar que es por ahí la cosa, y, y hace el diagnóstico, pero muchas veces de forma tardía. Entonces, como resaltar eso que tú presentaste ahí, ese abordaje diagnóstico, que le sirve a uno para diferenciarla de los otros diagnósticos diferenciales que se pueden confundir muy fácilmente. Yo diría que esa es la clave, porque yo creo que el tratamiento está claro, listo, es la triple terapia, ¿cierto? Apenas usted lo cogió, anticoagule, plasmaféresis y esteroides de una, ¿cierto? Casi siempre los pacientes los tienen con antibióticos. No sé si los otros profesores han tenido alguna experiencia al respecto. No sé, Maribel me parece que la vi por ahí, no sé si ha visto pacientes con el San Vicente. Hace poquito, pues llegó una paciente que nunca pudimos confirmar el SAP catastrófico, pero se enfocó como tal. Porque pues tenía todos los marcadores negativos, pero el comportamiento era pues muy usual de un SAP catastrófico. Lastimosamente la paciente murió pues, pero ha sido como el único caso, que si bien no fue confirmado, fue pues como una sospecha. Obviamente eso fue una decisión multidisciplinaria, empezar todo el manejo y todo, porque estábamos como sin muchas herramientas, pero el paciente estaba muy maluco. Entonces fue como el único caso que recuerdo. No, y por otra parte, recordemos que como estas son condiciones de evolución muy rápida, generalmente, como tal como posiblemente les pasó a ustedes en su caso, Andrea, pues uno empieza a actuar incluso con la sospecha clínica, teniendo en cuenta pues que pacientes que tienen evidencia, pues, cambio terapéutico, siempre se incluye el manejo menos con plasmaféresis, incluso inmunoglobulinas, en varias de las patologías que ponen a los pacientes en esta condición. Entonces, vamos a enfrentarnos muchas veces, uno, con el caso del paciente que no se logra diagnóstico por su alta mortalidad. Y segundo, de pacientes que hay que ir actuando sobre la marcha y con la sospecha clínica, pues mientras llegan los estudios, tal como incluso lo dijo Carlos en su charla. Exacto, porque si uno le pone a esperar, pues un anticoagulante lúpico a veces se demora hasta 8 días, ¿cierto? Entonces, uno no puede esperar, Sí, y pues, por 8 ejemplo, días ya no tiene paciente. esta paciente lo que pasó fue que se le hizo el manejo inicial y empezó a mejorar y salió. Entonces decíamos, okay, pues sí, tiene como todo el comportamiento. Después de ponerle todo, la inmuno, después de ponerle todo, pero después una recaída muy rápida y es así, otra vez se instauró todo el manejo y no hubo respuesta. No estamos en diagnóstico, pero finalmente cualquiera de todas estas patologías son demasiado catastróficas, pues la mortalidad es demasiado alta, eso es algo que hay que tener muy claro, que a pesar de todo, pues estos pacientes no tienen buenas respuestas. Una última anotación adicional que dije, y a propósito pues de este caso, que hasta ahora la literatura y los reportes no dicen y no hablan de un SAF catastrófico seronegativo. O sea, como lo hemos venido mencionando en todas estas charlas, pues realmente es una condición de establecer muy, muy rara, y decir que es seronegativo es complejo. Y como lo dijo Juan David en su charla de tormenta trombótica, pues se catalogan o se dicen que esos pacientes lo que tienen es una tormenta trombótica idiopática hasta ahora, porque no tenemos pues, la presencia de estos anticuerpos,
y no sabemos pues si la posibilidad de medir esos otros anticuerpos no criterio, pues tal vez tenga en el futuro alguna correlación clínica con esta entidad, pero hasta ahora mencionar que hay un SAF catastrófico cero negativo no lo hay, y se quedan como hasta ahora sin diagnóstico, pero tienen un comportamiento muy similar al síndrome antifosfolípido y se tratan como tal. Pero es que, este tema en cero negativo es más parecido a una púrpura trombótica trombocitopénica, ¿cierto? Ah, sí, claro, Porque, profe. porque el cuadro clínico es muy parecido, entonces el paciente tiene una anemia hemolítica, tiene esquistocitos, tiene trombocitopenia, ¿cierto? Eso, pero aquí el tema es el déficit de Adams 13, ¿cierto? Que no en todas partes está disponible, pero ese paciente va a tener los anticuerpos antifosfolípidos negativos. Listo, profe. No Carlos, sé si una pregunta. ¿Hay algún patrón serológico que se relacione más con el SAF catastrófico? Es decir, los triple positivos o algunos, así como ya lo hemos mencionado para otras condiciones. Bueno, sí, profe. Entonces lo que han visto es que la mayoría de los pacientes, y como vimos en la gráfica, más del 50% los que tienen, la mayoría son anticoagulantes lúpico positivo. Y no son muchos los pacientes que uno encuentra tampoco en la literatura que tengan realmente, que sean triple positivos realmente. Si no estoy mal, el 30 al 40% en los registros son los que presentan una triple positividad. Entonces, realmente tampoco decir que la mayoría van a ser triple positivos. Carlos Esteban, entonces yo creo que vamos cerrando. Muchísimas Listo, gracias por la presentación, muy claro el tema. listo, profe. Bueno, que tengan buen día, hasta luego. Un feliz día, hasta luego.